Boeing pedirá suspender temporalmente la operación de su flota 737 MAX en todo el mundo. Sin embargo, la empresa asegura que aún sigue teniendo plena confianza en la seguridad del modelo de las aeronaves. La compañía tomó la decisión después de consultar a la Administración Federal de Aviación, FAA, por sus siglas en inglés, y la Junta Nacional de Seguridad del Transporte, ambas de Estados Unidos, así como a sus clientes. La empresa dice que apoyará la determinación que la FAA tome al respecto. El pasado domingo, una aeronave 737 MAX, de Ethiopian Airlines, se estrelló y dejó 157 muertos. Desde ese momento varios países empezaron a tomar medidas para restringir los vuelos de aviones de ese modelo sobre su espacio aéreo. Australia, el Reino Unido, Francia, Alemania, Italia y posteriormente la Unión Europea en conjunto cerraron su espacio aéreo a los aviones 737 MAX. Le puede interesar. Reino Unido se suma a países que toman medidas contra los Boeing 737 MAX. Cabe mencionar que la aeronave de Ethiopian Airlines no ha sido la única de este modelo que se ha estrellado. En octubre de 2018, un 737 MAX de Lion Air, de Indonesia, se accidentó y dejó 189 personas muertas. Además, se conoció que los problemas con estos aviones se venían reportando desde 2018. Boeing incluso alcanzó a reconocer que un sensor del vuelo de Lion Air pudo haber recibido información errónea. De otro lado, Dennis Muilenburg, presidente de Boeing, dijo este miércoles que se solidarizaba con las víctimas de las dos tragedias. En nombre de todo el equipo de Boeing, extendemos nuestras más sinceras condolencias a las familias y los seres queridos de aquellos que perdieron sus vidas en estos dos trágicos accidentes.